Muy buenos días, ¿cómo han estado? Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Doctor, buenos días. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión del módulo de Derecho Penal General. Vamos a terminar hoy de mirar los principios y normas rectoras que estábamos nosotros viendo hace un momento atrás. Habíamos quedado en el principio número 7, vamos a iniciar ahora con el principio número 8 o norma rectora número 8, que nos viene a hablar a nosotros de la prohibición de la doble incriminación. Esto debemos tenerlo en cuenta como un requisito fundamental e importante para que a una persona no se le juzgue dos veces por el mismo hecho, por el mismo delito. Se dice que a ninguna persona se podrá juzgar o imputarle cargos dos veces por el mismo hecho o por el mismo delito. A eso se refiere la prohibición de la doble incriminación. De igual manera, nosotros la vamos a encontrar en el artículo número 21 del Código de Procedimiento Penal. Si bien es cierto que acá está también como una norma o principio rector, en el Código de Procedimiento Ya, yo me voy a buscarlo porque luego me cogen ahí en la portería y no me dejan hacer. nos aparece como cosa juzgada. O sea que cuando nosotros hablemos de cosa juzgada y del principio de doble incriminación, es que a una persona no se podrá juzgar dos veces ni se le podrán imputar cargos dos veces por el mismo hecho. Esto hace referencia al non bis in idem. Cuando a ustedes les hablen del non bis in idem, les están haciendo referencia a que no se podrá juzgar ni se le podrán imputar cargos dos veces a una persona por el mismo hecho. Entonces, vamos a colocar de pronto un ejemplo. Si Pedrito Pérez asesina a su esposa Domitilda Díaz, lo juzgan a pagar una pena privativa de la libertad, hablemos de 215 meses, después de haber pagado esa pena o esa privación de la libertad, no se podrá juzgar nuevamente a Pedrito Pérez por el delito o por el homicidio de Domitila Díaz, que era su esposa. A no ser, doctores, se podrá nuevamente juzgar a esa persona, a no ser que durante el procedimiento, durante el juicio, durante la judicialización, se hayan vulnerado derechos fundamentales. O a no ser que durante ese procedimiento a Pedrito Pérez, por la conducta punible de homicidio contra Domitila Díaz, se hayan allegado al proceso algunas pruebas o algunos elementos materiales probatorios de evidencia física que hayan sido obtenidos ilegalmente. En esas dos situaciones, entonces, sí se podrá iniciar un nuevo juicio, ¿cierto? Porque si se incorporaron o si se allegaron elementos materiales probatorios de evidencia física que hayan sido obtenidos ilegalmente y de pronto Pedrito Pérez era inocente o era responsable, pero se allegaron al proceso estos elementos materiales probatorios de evidencia física, entonces sí se volverá nuevamente a juzgar a esta persona. A eso se le denomina el non bis in idem. Ojo con ello, ya llevamos algunos términos importantes que fue el indubio pro reo, el habeas corpus y ahora el non bis in idem. Se lo voy a deletrear. N-O-N guión o seguir o cis guión B-I-S non bis I-N I-B-E-M. ¿Lo copiaron? Non Sí, bis señor. non bis in idem. Entonces, cuando les hablen a ustedes del non bis in idem, quiere decir que a una persona no se podrá juzgar ni se le podrán imputar cargos dos veces por el mismo delito. ¿Por qué digo imputar cargos? Porque
En la audiencia de formulación de imputación, cuando se le lleve el proceso a una persona, pues en esta audiencia, se le van a imputar cargos a una persona. Ojo, en algún momento, en alguna ocasión ocurrió que fuimos a una audiencia con unas niñas, cuando se hizo el consultorio jurídico, a unas niñas de la Universidad de la Gran Colombia. Me llamaron, yo no sabía cuál era la doctora que iba en representación de la universidad y que estaba realizando su consultorio jurídico. Simplemente me dijeron el nombre de ella, quedamos de encontrarnos en el juzgado 50 penal municipal en función de control de garantías. Sabía que iba para una imputación de cargos a una persona, no tenía más conocimiento de ello. Cuando llegué al edificio con vida, me ubico en el juzgado número 50, pregunto por la señorita que iba como tutor o como profesor. Ella la vi muy ocupada hablando con la fiscal, no me quiso atender. Me dijo, ya ahorita lo atiendo. Bueno, perfecto, yo dejé así. Más adelante vi que llegó un señor hablando con ella, me le volví a dirigir a la señorita, a la abogada. Le dije, yo soy el abogado, el tutor o el profesor de la universidad. Necesito para que hablemos a ver cómo es lo de la imputación de cargos. Tampoco me atendió. Me dijo, estoy ocupada aquí hablando con el señor indiciado. Le dije, bueno, perfecto, no hay problema. Ya nos llaman para la audiencia de imputación de cargos y el secretario del despacho me llama y me dice, doctor Edgar, tenga mucho cuidado con esta imputación de cargos. Entonces le indiqué, le dije, ¿por qué, doctor? ¿Qué sucede? Me dijo, no, yo no estoy autorizado para informarle a usted nada, simplemente tenga cuidado con esa imputación de cargos. Me fui con esa inquietud, ingresamos al despacho del juez, inició la audiencia de imputación, no vi nada raro, no vi ninguna situación. El juez instala la audiencia, se inicia la audiencia, le corren traslado a la fiscalía para que inicie la imputación de cargos. La fiscalía, una doctora, inicia la imputación de cargos para el cliente. No vi nada extraño, le corren traslado a la compañera, a la abogada que estaba llevando a cabo esa audiencia en ese momento, que era la cual yo estaba representando o estaba como docente en el consultorio jurídico. Ella dijo que no había ningún inconveniente, que todo estaba bien. Perfecto. Eso pasó así. Como ella no me prestó atención porque estaba muy ocupada, como a las 2 de la tarde me llama la otra abogada del consultorio jurídico y me dice, Edgar, ¿cómo así que ustedes dejan imputar cargos a este señor si él lleva otro proceso en otro juzgado y ya está para juicio? Ya se le habían imputado en otro proceso y en otro juzgado le habían imputado cargos por los mismos hechos y ustedes le dejan imputar acá cargos nuevamente. ¿Cómo es posible eso? Están violando el non bis in idem. Le dije, doctora Joana, la verdad quise hablar con la estudiante, no me permitió, estaba muy ocupada, nunca me dijo nada y pues yo no tengo nada que ver. Dijo, pero el estudiante me indicó que usted no le había indicado nada. Le dije, pues no le indiqué nada porque ella no me permitió, no me dio la posibilidad de asesorarla. Además, cuando estaba hablando con ese señor, él era el indiciado y llevaba el escrito de acusación del otro proceso. Imagínense, lleva ya el escrito de acusación del otro proceso y sin embargo esta niña le deja imputar cargos. Entonces la llamamos y le dije, señorita, yo la llamé varias veces, usted está muy ocupada, usted no me prestó atención, pues ahora mire a ver cómo resuelve esta situación. Como hay violación del non bis in idem, es decir, se le imputaron cargos 2 veces a ese señor por esos mismos hechos, porque ya llevaba un proceso en otro juzgado, ya estaba para juicio oral, la última audiencia que se practica. Entonces le dije, pues de aquí en adelante, mira a ver cómo soluciona usted su error, porque yo no tengo ninguna injerencia en ese momento.
¿Qué se puede hacer en este caso? Pues en la audiencia de formulación de acusación se podrá solicitar una nulidad por violación al non bis in idem. Es decir, que se le imputó cargos 2 veces a esa persona por el mismo hecho. Pero, doctores, no solamente en la audiencia de formulación de acusación se le indicará al juez de conocimiento que existe una nulidad por violación al non bis in idem. Si también es cierto que se le solicita al juez en la audiencia de acusación, ya al juez de conocimiento que se le interpone una nulidad, también toca sostenerle esa nulidad jurídicamente con los 9 principios que sustentan la nulidad. Los 9 principios que sustentan la nulidad nosotros no lo vamos a encontrar en el Código Penal. En el antiguo Código Penal sí los explicaban, en este no los explican, tenemos que remitirnos al antiguo Código Penal y tenemos que remitirnos a las diferentes bibliografías de muchos tratadistas y penalistas para poder saber cuáles son los requisitos que sustentan las nulidades y podérselos argumentar y explicar al juez. Entonces, no sé qué pasó con esta señorita, creo que la doctora Johanna le colaboró, fueron y arreglaron esa situación, pero mire el problema tan grande que es dejar imputar cargos a una persona por el mismo hecho 2 veces. Entonces, esto quiere decir el non bis in idem. Por favor, alguien que me lea el artículo 8 del Código Penal, artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, artículo 29, inciso 4 de la Constitución Política. Artículo número 8 de la prohibición de la doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o se haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Listo. Ahí nos indica el artículo 8 que a nadie se le podrá imputar la misma conducta punible. Cuando hablo de la misma conducta punible, quiere decir que no se le puede imputar 2 veces ese mismo delito o esa misma conducta a una persona. Bien, el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, por favor. Título 3 de la conducta punible. Artículo 21. Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la pretensión solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. ¿Ese es el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, doctora? Lo tengo acá, es artículo 21, cosa juzgada. Sí, yo también. Es que es el código de procedimiento anterior. Doctores, por eso estoy dando como un espacio. Yo les indico artículo 8 del Código Penal, que es el que estamos viendo, que nos habla de las normas y principios rectores. Ahora, artículo 21 del Código de Procedimiento Penal. Cuando yo hablo del Código de Procedimiento Penal es la Ley 906 del 2004 y que nos indica lo que ustedes me dicen ahí, cosa juzgada. Después vamos a mirar el artículo 29 de la Constitución Política en el inciso 4. O leemos todo el artículo, pero en el inciso 4 nos vamos a demorar un momentico para mirar que también nos habla de esa cosa juzgada o del non bis in idem. Artículo 21, por favor, doctores, de la ley 906. ¿La puedo leer? Claro. Dice, Código de Procedimiento Penal, artículo 21, cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica ha sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves en el derecho internacional humanitario, que se establezcan mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia. Listo, entonces ahí también nos está indicando, no se podrá juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito, a no ser, ahí mismo en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal nos indican
los motivos para poder de pronto volver a juzgar a esa persona, que se hayan vulnerado derechos fundamentales, que se hayan obtenido o incorporado o allegado elementos materiales probatorios de evidencia física que hayan sido obtenidos ilegalmente y que se haya vulnerado la dignidad humana de las personas. Es la única manera que se puede nuevamente iniciar el proceso, se puede nuevamente iniciar el juzgamiento a esta persona. De lo contrario, no, ya queda, se estaría vulnerando ese non bis in idem o cosa juzgada. Ojo, son sinónimos. Cosa juzgada, non bis in idem y lo del artículo 8 del Código Penal. Cuando a ustedes les hablen del non bis in idem, ya saben que es que a una persona no se podrá juzgar 2 veces por el mismo hecho. Yo les hablaba de Pedrito Pérez con su esposa, ¿cierto? Asesina a su esposa Domitila Díaz, va y paga la pena privativa de la libertad que el juez le impuso, después sale en libertad y nadie podrá nuevamente juzgarlo por el homicidio de Domitila Díaz, que era su esposa. Ahora bien, doctores, si esta persona consigue una nueva esposa y le quita la vida a esa nueva esposa, miren que ya son 2 situaciones y 2 conductas diferentes. Y se están vulnerando 2 derechos fundamentales totalmente diferentes. Aun cuando es la vida, pero la vida le corresponde ese derecho fundamental a la primera esposa y si le quita la vida a la segunda esposa, se está vulnerando la vida, que es un derecho fundamental, pero de otra persona diferente a la primera. Y entonces se iniciará o se juzgará por el nuevo hecho, por la nueva conducta punible de homicidio contra su segunda esposa. Si ve que son 2 situaciones totalmente diferentes. Bien, eso era lo que quería que abordáramos del artículo 8 del Código Penal. Iniciamos ya a mirar, doctores, los temas del derecho penal general, importantísimo como todos los anteriores, el artículo 9. El artículo 9 me indica a mí que para que una conducta sea punible, debe ser típica, antijurídica y culpable. Ojo, para que una conducta sea punible, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Y ojo acá, todos los comportamientos o las conductas desplegadas por los seres humanos, algunas de ellas son punibles. Cuando yo hablo de punibles o hablo de punibilidad, esto quiere decir que requieren o merecen una pena por esa conducta o ese hecho que desplegó el ser humano. No todas las conductas o comportamientos de los seres humanos merecen una pena. Es decir, no todas las conductas son punibles, doctores. Serán punibles aquellas que nos indica nuestra norma legal que merecen una sanción, que merecen una pena o que merecen un repudio. Otras son normales, ¿cierto? Y las conductas punibles que nos indican nuestras tipificadas en nuestra misma norma penal. Porque hay conductas, por ejemplo, el hecho de salir con la novia, el hecho de ir a cine, el hecho de ir a mercar, cualquier de esas situaciones, mire que son hechos y son conductas que despliegan los seres humanos, pero que no merecen una pena porque están permitidas. Y entonces aquellas, por eso dice el artículo 9, la conducta para que sea punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Teniendo en cuenta entonces nosotros que la tipicidad es aquello que está enmarcado, que está tipificado en la norma como delito. Esa es la tipicidad de la norma y nosotros vamos a ver unas 2 clases de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces la tipicidad es que deben estar tipificadas, plasmadas en nuestra norma penal. Hace referencia un tanto a la legalidad de la norma que nosotros vimos del artículo 6 del Código Penal. Si una norma o si una conducta
o si un hecho no está tipificado dentro de nuestra norma penal, pues entonces será una situación atípica y por ello no se podrá juzgar a una persona. Esto lo hemos venido repitiendo varias veces. Esa es la tipicidad de la norma, que se encuentre plasmada dentro de nuestro ordenamiento penal, que esté ahí como tal, como delito, como conducta punible. Si no aparece ahí, pues no se podrá juzgar a la persona. Y esa es la tipicidad de la norma, primer requisito y primer elemento del tipo penal. Segundo requisito, la antijuricidad. Antijuricidad. Y el artículo 11 del Código Penal me habla de esa antijuricidad. Pero acá me indica, doctores, y me dice que para que una conducta típica, es decir, que ya está plasmada en la norma, para que una conducta típica sea antijurídica, debe lesionar o poner en riesgo efectivamente y sin justa causa un bien jurídicamente tutelado o un bien jurídicamente protegido. Es la antijuricidad. Para que una conducta típica sea antijurídica, debe poner en riesgo o debe poner en peligro sin justa causa un bien jurídicamente tutelado o un derecho fundamental. Segundo elemento del tipo penal, la antijuricidad. Tercero, la culpabilidad del artículo número 12. Entonces, se cometerán también conductas punibles por culpabilidad, ¿cierto? Es decir, cuando una persona comete una conducta punible, pues tendrá una culpabilidad o una responsabilidad en la comisión de esa conducta punible. Y cuando yo hablo de conducta punible, doctores, ya les he dicho que nos referimos siempre a delito, daño causado, injusto. Son sinónimos para que de aquí a mañana, cuando les hablen a ustedes, por ejemplo, del injusto, ya saben que es un delito, ya saben que es una conducta punible. Cuando les hablen del daño causado, también de igual manera se va a asociar, porque como les digo, pues son sinónimos del delito, conducta punible, y ahorita vamos a empezar a mirar lo que es la conducta punible, los diferentes conceptos y todo lo que hace parte de esa conducta punible o de ese delito. Doctores, por favor me leen el artículo 9, 10, 11 y 12 del Código Penal, Artículo 9 de la conducta punible. Para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Listo. Ese es el Entonces, artículo 9. No, permítame, mire que acá también nos está hablando de la persona en condición de inimputabilidad, ¿cierto? Y esta característica del inimputable es una ausencia de responsabilidad, ¿cierto? Del artículo 32 del Código Penal, ahí nos habla de las ausencias de responsabilidad. Pero estamos hablando es acá del artículo 9 donde nos dice que para que una conducta merezca una pena, por eso dice, para que una conducta sea punible, se requiere que tenga estos tres elementos: que sea típica, es decir, que esté en la norma; que sea antijurídica, es decir, que vulnere o lesione sin justa causa un bien jurídicamente tutelado; y tercero, para los imputables, que sea culpable; para los inimputables, que exista un eximente o una causal de eximente de responsabilidad del artículo 32. Bien, artículo 10. Artículo 10, la tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado
y delimitado claramente en la Constitución política o en la ley. Listo. Entonces, si ve, esa es la tipicidad, artículo 10, que tiene que estar plasmado dentro de nuestro ordenamiento legal para que se constituya como un siguiente elemento de la conducta punible o del delito. Artículo 11. Artículo 11. Antijuricidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Listo, ¿sí ven? Esa es la antijuricidad. Es decir, que lesione o vulnere sin justa causa un bien jurídicamente tutelado. Pero acá tengo que hacer de pronto una aclaración importante. Permítame un segundito, señora. Entonces decíamos que tiene que poner en peligro y sin justa causa el bien jurídicamente tutelado. Claro, pero acá debemos nosotros tener en cuenta y mirar que a veces se pueden llevar a cabo, doctoras y doctores, algunos acuerdos y negociaciones con la Fiscalía para evitar el desgaste de la justicia, para evitar el desgaste económico y para darle más celeridad a la justicia. Por ejemplo, si una persona que ingresa a Almacenes Éxito sustrae de allí o se hurta, hablemos de un desodorante de 8.000 pesos, si bien es cierto que está lesionando y está cometiendo una conducta punible que está tipificada en nuestra norma penal, que es el artículo 239 del Código que nos habla del hurto, acá se está cometiendo esa conducta punible de hurto, ¿cierto? Pero hay que mirar una situación. Si está poniendo en riesgo o en peligro el bien jurídicamente tutelado de Almacenes Éxito, con el simple hecho de hurtarse un desodorante que vale 8.000 pesos. ¿Cierto que no? No se está poniendo en riesgo ni en peligro el bien jurídicamente tutelado de Almacenes Éxito. Y por ello se pueden, dentro de un proceso, porque se va a juzgar a esta persona por un hurto simple del artículo 239 del Código Penal, pero con lo que les decía, para no ingresar a un desgaste de la justicia, pues se podrá llevar a cabo un preacuerdo y una negociación. Primero que todo, pues se irá a pagar por el valor que tiene ese desodorante, que son 8.000 pesos, y además, pues se irá a que se pague doble, por ejemplo, y eso lo hacen. Cuando se haya indemnizado, se haya pagado por ese daño que se le causó al Almacenes Éxito y por esa conducta desplegada por Pedrito Pérez de hurtarse ese desodorante, pues se lleva a cabo un arreglo con la Fiscalía para que la Fiscalía, mediante ese acuerdo y esa negociación que no puso en riesgo ni en peligro el bien jurídicamente tutelado de Almacenes Éxito, entonces con la sola indemnización, con el solo pago del producto, entonces se pueda concluir o pueda precluir ese proceso. Ya cuando se pone en peligro y en riesgo sin justa causa un bien jurídicamente tutelado, por ejemplo, un homicidio, por ejemplo, unas lesiones personales, sin embargo, en las lesiones personales también se puede llevar a cabo un arreglo o una negociación con la Fiscalía para que la Fiscalía solicite al juez la preclusión del proceso. Entonces, miren que acá también nosotros en la práctica debemos tener en cuenta y aplicar esas negociaciones y esos preacuerdos que podemos llevar a cabo con la Fiscalía.
en algunos eventos cuando el delito nos indica la norma, cuando el delito no revista ninguna gravedad o la gravedad sea mínima, entonces se le podrá solicitar al fiscal para que pueda solicitar, pueda invocar, pueda imponer el principio de oportunidad del artículo 231 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, cuando se cometa una conducta punible, hay que mirar esa antijuricidad. Porque en algunos delitos, como le indico, pues si bien es cierto que se tipifica la conducta punible como tal, ¿cierto? En este caso del hurto, pues también es cierto que habrá algunas negociaciones para que no se desgaste la justicia, y por eso lo hace la Ley 906 del 2004. En ese evento, pues, existen esas negociaciones y esos acuerdos para que se precluya con ese proceso. Y eso es lo que nos quiere decir la antijuricidad, señora. Disculpe, yo sé que su merced le explicó en el artículo 9, pero pues me gustaría, por favor, si su merced me pudiera ayudar con la definición del principio de causalidad. Sí, yo sé que en el artículo 9, para que una conducta sea punible, debe ser típica, antijurídica y debe ser culpable, ¿verdad? Pero sí, también habla sobre un principio de causalidad. ¿Qué sería eso dentro de ese artículo 9? El principio de causalidad, doctora, es que la misma norma acá nos está indicando que me lee nuevamente el artículo para poder que interpretemos bien esa situación, que nos indica que la sola causalidad no es óbice para que se pueda sancionar a una persona. Eso está en el artículo 11. 9, profe, 9. Ah, en el 9, léame en el 9. Mira, en un momento que mi internet está... Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta la imputación jurídica del resultado. Ojo, acá por eso se requiere que para que la conducta sea punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable, que se cumplan esos tres elementos. La sola causalidad pues no es óbice para que se tipifique la conducta punible. En este evento es que, por ejemplo, se quede en tentativa, y dependiendo de una tentativa es una causalidad para no poder imponer o para que se tipifique la conducta punible. Me explico. Cuando una persona quiere un resultado, en este evento, volvamos al mismo ejemplo del Almacenes Éxito, yo no tengo mi desodorante, no tengo el dinero para comprarlo, ingreso a Almacenes Éxito a hurtar, esa es mi finalidad, Pero resulta que en el momento que voy a cometer esa conducta o a desplegar esa conducta punible, el vigilante se da cuenta y va y me dice, señor, ¿usted qué está haciendo? Entonces mire que no se da el resultado que yo quería, ¿cierto? Simplemente quedó en una mera tentativa. Al quedar en una tentativa, pues no se está tipificando el delito, porque para que se tipifique el delito se necesita que se dé el resultado que quería el sujeto activo de la conducta punible. Entonces es una sola causalidad. Simplemente se intentó. Cuando veamos nosotros la tentativa, vamos a mirar que se necesitan de unos requisitos importantes y que se cumplan 3 por lo menos de esos requisitos. Acá no se pudo dar el resultado que quería el agente, que era sustraer, hurtar ese desodorante, porque hubo algo que le impidió y no se dio el resultado. Acá en esto entonces no se estaría tipificando la conducta punible como tal, porque el resultado no se dio y quedó en sola causalidad. Bien. Artículo 12. ¿Quién me lo lee, por favor? Artículo 12. La culpabilidad solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad, que queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Listo. Entonces, dice que solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad o responsabilidad.
cuando se identifique esa culpabilidad, por eso se lleva a cabo ese procedimiento de acuerdo a la ley 906 y de acuerdo a los elementos materiales probatorios de evidencia física que se le aporten o incorporen al proceso. Si se encuentra culpable o responsable a esa persona, entonces se le estará colocando una pena, sin importar. Cuando nosotros ya casi vamos a mirar las penas que existen en Colombia, vamos a mirar que existen penas privativas de la libertad como pena principal, creo que eso ya lo habíamos hablado también. Sin embargo, y pena de pecuniaria o de multa o pena privativa de otros derechos del artículo 43, pero eso lo vamos a mirar. Entonces acá lo que se requiere es la culpabilidad, es decir, cuando se encuentre culpable a la persona por haber cometido esa conducta punible, pues se le irá a imponer una pena. De lo contrario, pues es obvio y lógico que no se le estará imponiendo ninguna pena porque no se encontró esa responsabilidad o esa culpabilidad del presunto sujeto activo de la conducta punible. Bien, con esto terminamos ya los principios y normas rectoras. Doctores, vamos a iniciar. Ayer vimos la aplicación de la pena y vimos la interpretación de la pena, que es el título 2 del Código Penal que nos ocupa. Eso ya lo vimos, ¿cierto? De la aplicación de la pena. Y vamos a mirar entonces ahora lo que es la conducta punible. Doctor Edgar, disculpe, tengo una inquietud del artículo 12, ¿la puedo formular? Sí, claro. En el segundo inciso o en el segundo parte, dice, queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. ¿A qué hace alusión como tal con esta responsabilidad objetiva? Recuerden que en todo existe una responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva, ¿cierto? Y ustedes, nosotros ya miramos que todo lo que hace referencia o está inherente al ser humano, eso viene a ser subjetivo, ¿cierto? La situación que nos habla acá, que quede erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Permítame un segundito. Ahí está, señora, sí. Entonces, aló. Buenos días. ¿Será que me puede llamar sobre las 12 del día porque estoy ocupado, estoy en clase, por favor? Perfecto, ok, listo. Qué pena, escúcheme un momentico porque es que voy a... Un segundito. Bien, entonces estamos hablando que existen pues esas dos clases de responsabilidad, ¿no? Una subjetiva y otra responsabilidad objetiva. Hablábamos que siempre la responsabilidad subjetiva hace referencia a las situaciones inherentes a la persona. Eso es algo subjetivo y nosotros siempre hablamos de esa situación subjetiva. La responsabilidad objetiva es un tipo de responsabilidad civil, ¿cierto? Por eso dice que queda erradicado toda forma de responsabilidad objetiva. Entonces, si tenemos en cuenta que la responsabilidad objetiva es un tipo de responsabilidad civil que se produce con independencia de toda culpa por parte del sujeto activo de esa conducta punible. Entonces, si se encuentra culpable de la comisión de una conducta punible, se desprende de ahí esa responsabilidad objetiva. Acá en materia penal queda excluida
porque se va a mirar únicamente la responsabilidad subjetiva que se dio en la comisión de esa conducta punible. Por eso hoy en día existe la indemnización integral. Si bien es cierto que yo les indicaba que el derecho penal es un derecho penal que única y exclusivamente se hace cargo de las conductas punibles que el mismo derecho penal está en este momento tipificadas. El derecho penal es independiente de los demás ramas del derecho, porque ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, si bien es cierto que se cometa una conducta punible en el derecho laboral, por ejemplo, les indicaba cuando hay un despido sin justa causa, ¿cierto?, de un trabajador, se está vulnerando un derecho fundamental, como hemos hablado acá en materia penal. Pero es un derecho fundamental que el derecho penal no va a dirimir. El derecho penal no irá a intervenir en la solución de esa vulneración de ese derecho fundamental laboral. Entonces, por eso dice que queda erradicada toda responsabilidad objetiva, teniendo en cuenta que la responsabilidad objetiva es una responsabilidad civil que se desprende de la comisión de una conducta punible. Entonces, si la responsabilidad subjetiva se funda exclusivamente en la existencia de la culpa, ojo, la responsabilidad subjetiva mía se radica o se funda exclusivamente en la existencia de la culpa por parte del sujeto activo de la conducta punible, la responsabilidad objetiva no exige tal requisito, pero de igual manera irá a responder por ese daño causado civilmente. ¿Entendido? Es decir, si bien es cierto que el derecho penal va a imponer una pena por el daño causado, también es cierto que se desprenden algunas responsabilidad objetiva por ser civil. Entonces, si en el derecho penal se castiga con la pena privativa de la libertad, entonces en el derecho civil se irá a pagar pecuniariamente con la indemnización a la persona a la cual se causó el daño. Bien, ahora sí vamos a mirar lo que es la conducta punible, el delito, el injusto, el daño causado. Existen varios conceptos de lo que es el delito y como vimos nosotros en las exposiciones que ustedes realizaron en días anteriores, esa evolución que se ha dado tanto de la pena como del delito y de igual manera la evolución que ha tenido o las diferentes calificativos que ha merecido la persona que ha cometido la conducta punible. El concepto de conducta punible ha sido resaltado o ha sido indicado por diferentes autores, diferentes penalistas y que han dado muchísimos conceptos sobre lo que es la conducta punible. Nosotros habíamos hablado en clases anteriores de la escuela clásica que está representada por Francisco Carrara, un gran penalista, por Giovanni Carmignani, también por Cayetano Filangieri, por Pellegrino Rossi, etcétera, etcétera. Dentro de los conceptos de la escuela clásica nos dice que el delito viene entendido como un ente jurídico. Ojo, el delito viene entendido como un ente jurídico de creación legal, obvio y lógico, ahorita explicamos eso. Entonces viene entendido como un ente jurídico de creación legal que resulta de la contradicción, entre el hecho o la conducta del hombre, que resulta de la contradicción entre el hecho y la conducta
del hombre y la norma que lo prohíbe, Entonces, si nos damos cuenta nosotros de este concepto, pues tiene una razón lógica si interpretamos nosotros qué es el delito. Nos dice que viene entendido como un ente jurídico. Claro, está tipificado como tal dentro de nuestra norma legal. Por eso viene a ser un ente jurídico. De creación legal, obvio y lógico, porque la ley 599 del 2000 le da ese sustento legal a cada uno de estos comportamientos o conductas desplegadas por una persona o por el sujeto agente de la conducta punible, ¿cierto? Esa es la creación legal. Y que viene a haber una contradicción entre esa conducta o ese hecho desplegado por esa persona con la norma jurídica. Claro. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del genocidio, del artículo número 1, del artículo 101, perdón, del Código Penal, pues el genocidio y todos los demás que estén ahí tipificados en nuestra norma legal están siendo protegidos y tutelados primero por la norma constitucional y segundo por nuestra norma legal. Están siendo protegidos o tutelados. Pero esto es lo que nos habla en un principio Francisco Carrara y los demás integrantes de la escuela clásica, que nos dice que viene entendido como un ente jurídico de creación legal. Hasta acá está tipificado en nuestra norma ese ente jurídico y es una creación legal porque está tipificado en la ley 599. Y hasta ahí, perfecto. Pero, doctores, después nos habla que es el resultante de una contradicción entre el hecho, es decir, la conducta desplegada por el sujeto activo y la norma prohibitiva. Entonces, esos tipos penales o esos delitos están tipificados, están protegidos, están tutelados por nuestra norma legal. Pero cuando una persona los lesiona, los vulnera, le causa un daño, pues entonces se tipifica el delito. Hablaba del artículo 101 de nuestra norma penal, del genocidio. Y dice que aquella persona o aquellas personas que le quiten la vida a los integrantes de un grupo legalmente constituido, se estaría tipificando el genocidio. El genocidio está legalmente constituido ahí, protegido, pero si hay una o varias personas que le quiten la vida en su totalidad a ese grupo o en parte a algunos integrantes a ese grupo, ya está vulnerando eso que estaba protegido, porque le quitó la vida a esas personas, ¿cierto? Se está vulnerando un derecho fundamental. Y entonces acá se viene a dar, después de haber utilizado, desplegado esa conducta punible, se está tipificando el delito como tal. Mientras tanto, pues simplemente está protegido y tutelado ahí dentro de nuestra norma penal. Si hablamos nosotros del artículo 111 del Código Penal, lesiones personales, quien infiera lesiones o cause daño psicológico o físico a una persona, estará incurriendo en una pena privativa de la libertad de tanto. Mire que acá está envuelto todo el concepto que nos están dando los de la escuela clásica. La persona está protegida en su integridad, todos nosotros. Y esa es la garantía que nos está dando nuestra Constitución política y nuestra norma legal. Pero cuando viene una persona y me agrede, me causa una lesión en mi cuerpo, pues mire que ya esa conducta desplegada por esa persona va en contra primero de la norma que está protegiendo y va en contra de este derecho fundamental que es mi integridad física. Y al haber esa agresión, al conculcarse ese daño, pues está tipificando entonces el delito y de esa manera es que nos da a entender ese concepto de la escuela clásica. Bien, entonces decíamos que la escuela clásica, de acuerdo a Carrara, definía el delito como una infracción a la ley del Estado.
Claro, todas las leyes emanan del Estado, ¿no? Entonces nos indica que es una infracción a la ley del Estado y que se ha promulgado o se promulga para proteger la seguridad de los ciudadanos. Y cuando esta protección a los ciudadanos le causa un daño, pues entonces se está tipificando una conducta punible y se está tipificando el delito como tal. Eso es más o menos lo que nos indican de la conducta punible. Bien, pero la conducta punible tiene unos elementos fuera de los que ya vimos, doctores. Nosotros vimos que la conducta punible, para que esa conducta desplegada por una persona sea punible, es decir, sea castigada, pues tiene que tener los elementos que ya vimos anteriormente. Nunca se nos vaya a olvidar, doctores, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Eso lo vamos a ver en unas clases más a fondo. Le pido a Dios que nos alcance el tiempo. Entonces, la conducta punible nos viene a indicar un concepto general que les voy a decir. Se dice que la conducta punible es toda acción u omisión, dolosa, culposa o preterintencional, atribuible a un ser humano, imputable o no. Recuerden que a un ser humano imputable, en la medida que su comportamiento o su conducta, produzca un resultado antijurídico, enmarcado dentro de una norma penal, que viene a ser la tipicidad, enmarcado dentro de una norma penal y sancionado. Acá viene a ser entonces la pena de la cual estamos nosotros hablando. Y sancionado. Bien. La conducta punible tiene una clasificación. La conducta punible se clasifica en delitos y contravenciones. Delitos y contravenciones se clasifica la conducta punible. Y decimos que son delitos, aquellas conductas punibles son delitos. Aquellas conductas punibles consideradas de mayor gravedad, desde la protección o tutela de los bienes jurídicamente tutelados, desde la protección de los bienes jurídicamente tutelados. Entonces eso se viene a constituir como delito. Aquellas conductas desplegadas por una persona o por varias personas, porque más adelante vamos a mirar que la conducta punible o el delito se irá a dar por una persona. En ese evento sería un autor, pero ahorita no vamos a hablar de ello, más adelante en el tema o por varias personas vendría a darse la coautoría. Entonces, ojo, ese delito es aquellas conductas que lesionan gravemente un bien jurídicamente tutelado por una persona o por varias personas, se constituye o se tipifica como tal, como delito. Y ya las contravenciones, pues serán aquellas conductas que su lesión al bien jurídicamente tutelado es de menor gravedad. Esas vendrían a ser las contravenciones, ¿no? Que vienen a ser de menor gravedad. Ahora con el nuevo código de policía, donde se le da una autonomía grandísima a estos personas de civil armados,
pues se cometen algunas situaciones porque se les da mucha autonomía a estas personas y en algunos casos vulneran derechos fundamentales. Se tiene como una contravención, por ejemplo, el hecho de una persona orinarse en la calle. Eso es una contravención. A pesar de que está tipificado, pues no causa un mayor daño, ¿cierto?, al bien jurídicamente tutelado. Y muchas más contravenciones que tienen una gravedad mínima o que no es de mucha gravedad. Entonces, hasta acá hemos hablado de lo que es la conducta punible, doctores, el delito como tal. Sigan ustedes indagando, investigando, como les digo, hay un abogado que sabe muchísimo más que cualquier otro abogado y que nosotros tenemos acceso a él y que debemos consultarlo muchísimo, doctores. Ese abogado es de nombre Google. Entonces, debemos investigar allí, doctores, cualquier duda que tengamos de cualquier materia, ahí podemos nosotros encontrarla. ¿Cierto? Cualquier duda, cualquier inquietud que tengamos, averiguamos ahí y las podemos nosotros encontrar. Bien. Ya hablamos del delito, de la conducta punible, del injusto, quedó claro qué es ello. Ahora vamos a mirar un tema importante que se llama formas de ejecución de la conducta punible. Formas de ejecución de la conducta punible. Es decir, las formas que hay para que los seres humanos cometan delitos. Y nosotros hablábamos en clases anteriores y que quede nuevamente claro, las únicas personas, porque existen personas naturales y personas jurídicas, pero las únicas personas o sujetos activos de la comisión de una conducta punible son las personas naturales. Yo les indicaba que las personas jurídicas, de acuerdo a nuestra constitución política y de acuerdo a nuestra norma legal, no son sujetos activos de la comisión de conductas punibles las personas jurídicas. Sí, los integrantes de esas personas jurídicas que son personas naturales, cuando cometan una conducta punible dentro de la persona natural, se irá a castigar a esa persona, dentro de las personas jurídicas, perdón, se irá a castigar a esa persona natural que ha cometido un delito o ha cometido una conducta punible dentro de esa persona jurídica, ¿cierto? Pero las personas jurídicas simplemente irán con su representante legal a mirar qué fue lo que ocurrió y todo, pero quien va a responder son las personas naturales, porque no podrá responder una persona jurídica. Eso ya lo habíamos hablado. Y entonces vamos a hablar de las formas de ejecución de la conducta punible. Hay dos formas de ejecución de la conducta punible, doctores, que las vamos a ver ahora. Por acción o por omisión. Por acción o por omisión. Son las dos maneras y ojo, tengan en cuenta esto, doctores. Claro que más adelante, cuando nosotros miremos la culpabilidad, vamos a mirar otras formas de cometer la conducta punible, pero no quiero indicarles cuáles son en este momento porque nos vamos a confundir. Acá simplemente vamos a hablar de la acción y de la omisión. Y les voy a dictar como un concepto de lo que es la acción y después lo explico. Entonces dice que por acción se entiende todo comportamiento o conducta humana. Por acción se entiende todo comportamiento o conducta humana dependiente de la voluntad, y se relaciona con el resultado,
perseguido por el sujeto activo de la conducta punible. Esa es la acción. Perdón. Entonces miren que acá el concepto de acción nos indica que es todo comportamiento o es toda conducta desplegada por el sujeto activo, el que quiere causar ese daño y que se relaciona con ese resultado que ha querido causar. Esa es la acción, pero que depende de la voluntad. Recuerden, doctores, que nosotros dependemos de la voluntad para poder actuar. Si nosotros sabemos que el hecho de desplegar esa conducta causa un daño al vecino, causa un daño a la persona, depende de la voluntad para querer realizarlo o no. Entonces, depende de la voluntad y esa es la acción. Todo comportamiento, todo hecho, toda conducta desplegada por el sujeto activo dependiente de la voluntad y que está relacionado con ese resultado. Eso se viene a dar como la acción. La acción tiene unos elementos. Entonces, elementos de la acción, si ustedes lo quieren copiar. Sujeto activo, primer elemento. Sujeto activo. Segundo elemento, acción u omisión. Acción u omisión. Tercer elemento, sujeto pasivo. Y cuarto elemento, objeto material y objeto jurídico. Bien, vamos a hablar quién es el sujeto activo. Entonces, sujeto activo corresponde al autor de la conducta punible. Corresponde a la persona que comete el delito. Corresponde a la persona que causa un daño. Corresponde a la persona que conculca un bien jurídicamente protegido. Ese es el sujeto activo, quien comete el delito, quien comete, mediante el despliegue de esa conducta punible, comete un daño a la otra persona o causa un detrimento a un bien jurídicamente protegido o a un derecho fundamental. Ese viene a ser el sujeto activo de la conducta punible. El agresor. Todo eso son calificativos de la persona que comete esa conducta punible. Existe una clasificación de ese sujeto activo. Y existe un sujeto activo indeterminado y un sujeto activo determinado. Y vamos a mirar la diferencia entre uno y otro. El sujeto activo indeterminado, ojo doctores, indeterminado, su mismo nombre lo indica, es indeterminado, es cualquier persona que cometa una conducta punible, cualquier persona. Y en la gran mayoría de tipos penales que nosotros vemos ahí en el libro segundo del Código Penal, está determinado por el que, por ejemplo, el que le quite la vida a otra persona tendrá una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. El que utilice la fuerza o la violencia para acceder carnalmente a una persona tendrá una pena privativa de la libertad de 12 a 20 años. El que. Con eso se está identificando al sujeto activo indeterminado, cualquier persona.
De igual manera, se identifica con la palabra quién. ¿Quién tal cosa? Entonces, estos calificativos de quién casi nunca los encontramos. Hay nada más como 2 o 3 artículos que nos indica a nosotros quién, pero de esta manera nosotros estamos utilizando y para identificar ese sujeto activo de la comisión de la conducta punible. Entonces, esa es la primera clasificación. Cualquier persona puede ser sujeto activo de comisión o de cometer un delito. Sujeto activo determinado. Ojo, doctores, sujeto activo determinado. Es el que la norma le da un calificativo especial a esa persona, le da una cualidad especial a esa persona que va a cometer esa conducta punible o ese delito. Ejemplo, el funcionario público que, mire que le está dando un calificativo la norma, es un funcionario público, tiene algo que es diferente a la persona indeterminada. Le da ese calificativo. El policía que, cuando hablamos de policía también nos estamos refiriendo a un funcionario público, ¿cierto? Pero tiene esa calidad y dentro de sus funciones o roles, pues es un policía. El médico que también le está dando una calidad importante, ¿sí? Hay conductas punibles desplegadas por muchos médicos. Por ejemplo, los médicos que, se me olvida en este caso, los médicos que, por ejemplo, les practican exámenes a las mujeres y van más allá de sus funciones. Por ejemplo, existen tocamientos y dentro de sus funciones no está permitido esa situación. Entonces, mire que está cometiendo una conducta punible por un profesional de la medicina. El abogado que, y a nosotros nos castigan mucho más duro, más fuerte, doctores, porque nosotros conocemos la norma, conocemos la ley. Por eso nos castigan más duro. El profesor que, lo que hablábamos ayer, que me indicaba alguna de ustedes, doctora, que me decía que el profesor que por una nota acceda carnalmente a una alumna. Si se tipifica esa conducta punible, pues lógico que van a castigar y vendría a ser un sujeto activo determinado porque tiene una calidad, una cualidad especial que lo hace diferente al sujeto activo indeterminado. Y esa es la clasificación. Doctores, adelantamos un poco porque el sujeto pasivo, que vamos a ver más adelante, también reúne esta clasificación. Sujeto pasivo indeterminado y sujeto pasivo determinado. Con la misma situación, sobre la persona que recae el daño, recae la conducta punible o recae el delito, es indeterminado cuando es cualquier persona. Pero será determinado el sujeto pasivo cuando la conducta recaiga contra una persona que tiene esta misma calidad o esta misma cualidad. Sobre el médico, sobre el abogado, sobre el funcionario público, sobre la madre. El hecho de ser mamá también requiere esa calidad. Sobre el niño, porque el niño también requiere esa calidad, inclusive desde su nacimiento y desde antes de su nacimiento, tiene esa calidad. No sé, en materia civil se divide en niño, infante, adolescente. Bueno, a mí ya se me olvidó eso. Pero, ¿sí ven? Y tiene esa calidad especial. Entonces, en el sujeto pasivo también esa clasificación se da, como para adelantar un poco de lo que es el sujeto activo de la conducta punible como elemento integrante de lo que es la conducta. Bien, ahora vamos a mirar y acá sí tenemos que hacer un poquito de referencia a lo que es la acción y la omisión como segundo elemento integrante de la conducta punible. Entonces decíamos que una conducta punible o un delito se puede llevar a cabo mediante una acción o una omisión.
Esas son las formas de ejecución de la conducta punible o las formas más claro de cometer delitos por acción o por omisión. Ya miramos qué es la acción. Vamos a ver entonces ahora lo que es la... pero antes de ello vamos a hablar de lo que es el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo es sobre quien recae la conducta punible desplegada por el sujeto activo. En este caso viene a ser la víctima, ¿sí? En este caso viene a ser a quien se le causa un daño, a quien se le causa un detrimento de ese bien jurídicamente protegido o tutelado. Esa viene a ser el sujeto pasivo. Ojo, no solamente se llama víctima, sino también sujeto pasivo de la conducta punible, porque la gran mayoría de personas, cuando estamos en los estrados judiciales, hablamos de sujeto pasivo y de sujeto activo de la conducta punible. Y para que sepamos quién es la víctima, si alguien por favor me puede colaborar con la lectura del artículo 132 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 132 del Código de Procedimiento Penal. De igual manera, hay otros conceptos por parte de la Constitución Política, pero vamos a mirar única exclusivamente este que nos da el concepto de lo que es la víctima, el artículo 132 de la Ley 906 del 2004. ¿Armando ya? Sí, señor. Gracias, doctor Armando. Se entiende, capítulo 4, víctimas. Se entiende por víctima, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. Listo. Mire que, si bien es cierto que indicamos que las personas jurídicas no son sujetos activos de la comisión de una conducta punible, sí son sujetos pasivos a las cuales se le puede vulnerar derechos protegidos o derechos fundamentales que están siendo protegidos. Bien. Ahora sí vamos a mirar lo que es la omisión para entrar a leer un artículo que nos indica a nosotros lo que es la acción y la omisión. Ya hablamos de la acción, no hay mucho más que hablar de ello, de la acción. Vamos a hablar ahora de la omisión. Profe, pero falta objeto material y objeto jurídico. Falta objeto material y objeto jurídico. ¿Eso está de Sí, tercero? Sí, señor. Está Bueno, sujeto gracias. activo, acción o omisión, sujeto pasivo y objeto material y objeto jurídico. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias. Es tanto tema que a veces se le olvida a uno y eso es lo que quiero que ustedes me recuerden porque se le olvida mucho a uno. Ojo, dentro de la comisión de una conducta punible o de un delito se dan o están como elementos importantes de ese delito, de esa conducta punible, el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material se entiende la persona, ojo, la persona o cosa, se entiende la persona o cosa sobre la cual recae la acción o la omisión. Ese es el objeto material. La persona o cosa o cosas sobre las cuales se le causa un daño. Ese vendría a ser el objeto material. Ejemplo, resulta que la doctora María Alejandra deja descuidado su celular, o no descuidado, su celular que es de alta gama, voy pasando por ahí y se lo sustraigo, se lo arrebato o lo cojo sin el permiso de ella. Se está cometiendo una conducta punible de hurto y recae sobre el objeto material que viene a ser ese objeto que yo hurté, que viene a ser el celular. Ese viene a ser el objeto material. Ejemplo, se le causan lesiones personales a un sujeto, a una persona. El objeto material pues viene a ser a quien se le causó ese daño. A Pedrito Pérez se le causaron lesiones personales. Ese vendría a ser el objeto material.
El objeto jurídico, doctores, el objeto jurídico viene a ser ese bien que está siendo protegido por el Estado, ¿cierto? Ese viene a ser ese objeto jurídico. Lo constituye el derecho conculcado o el derecho que tiene atribuido ese bien o ese objeto que está siendo conculcado. Pero además de ello, doctores, el objeto jurídico hace relación a las diferentes leyes, a las diferentes normas que están tipificadas en nuestro ordenamiento legal y que con ellas vamos primero que todo a hacer una prevención de esos delitos y segundo, si no hay esa prevención, se utilizarán estas normas para castigar a esa persona que ha cometido esa conducta punible. Entonces decíamos que es esa protección que existe, primero que todo, se hace referencia al objeto jurídico, esa protección, esos bienes tutelados o protegidos por nuestra norma superior o por nuestra norma legal, que están protegidos y que están tipificados en esa norma legal. Por ejemplo, la integridad personal vendría a ser objeto jurídico porque esa integridad personal está protegida. Y además, si se vulnera esa integridad personal, están las normas jurídicas para aplicarlas para que la persona que vulneró esa integridad personal sea castigada. ¿Cierto? La fe pública es otra situación que está protegida y está por la norma superior y por nuestra norma legal. El patrimonio económico está protegido y es el bien jurídico que está siendo protegido por nuestra norma legal. Todo el patrimonio de ustedes, doctores, todo lo que ustedes tienen está protegido. En el evento que se cause un daño a ese patrimonio, a ese objeto jurídico, que ese es el objeto jurídico, pues entonces se tipificaría el delito y se le aplicará las normas que tenemos para poder sancionar a esa persona que causó ese daño a ese objeto jurídico que estaba siendo protegido. La libertad también es un objeto jurídico que está siendo protegido. La integridad y formación sexual de las personas, la administración pública, la integridad moral, la familia, todo eso viene a ser el objeto jurídico que está siendo protegido. Y en el evento que se le cause un daño a todos los objetos jurídicos que están siendo protegidos y que los encontramos a partir del libro segundo, pues entonces se aplicarán las normas legales para poder sancionar a esta persona que está cometiendo esta conducta punible. O sea, ¿qué, doctor? Disculpe, ¿es el mismo bien jurídicamente tutelado? Si es el mismo bien jurídicamente tutelado, se viene a constituir en el objeto jurídico protegido tutelado. Bueno, vamos a hablar ahora de la omisión. Doctores, acá sí nos toca. Cuida su voz. Señora. Cuida su voz, tome agüita. No le oigo. Cuide su voz, profe, tome agüita. Ah, no, es por el tiempo, doctores, porque el tiempo es muy corto y los temas son bastante extensos y como lo estoy haciendo de una manera despacio para que se entienda, pues bueno, pero no importa. Vamos a hablar de la omisión, doctores. La omisión se clasifica en omisión propia y omisión impropia o comisión por omisión, también se llama así la omisión impropia. Entonces, omisión propia, 1. Omisión impropia o también llamada comisión por omisión. Ojo, doctores, se diferencia una de la otra porque la omisión propia, todas las conductas punibles se encuentran tipificadas en nuestra norma penal. En la omisión propia, doctores, todas las conductas
punibles se encuentran taxativamente señaladas o tipificadas en nuestra norma penal. Por ejemplo, la omisión de socorro, la omisión de medida de socorro, la omisión de alimentos, eso también se tipifica como una omisión impropia, la omisión de medidas de socorro y asistencia, la omisión a personas protegidas por el derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros sabemos que están tipificadas ahí y por lo general nos indica omisión de tal cosa, omisión de tal cosa. Doctores, necesito que rápidamente alguna persona me busque el artículo 131 del Código Penal, otro el artículo 233 del Código Penal, otra persona el artículo 325 del Código Penal, otra persona el 152 del Código Penal y otra persona el 441 del Código Penal. Nada más esos vamos a mirar. Y rapidito los vamos a leer para poder identificar lo que es la omisión propia y que está tipificado allí. A diferencia de la impropia, que no encontramos nada tipificado en nuestra norma penal. Pero estos artículos que les indiqué, por favor, leámoslos. Doctor, buenos días. Buenos días. Código Penal, disculpe. Código Penal. Capítulo 7 de la omisión de socorro. Artículo Perfecto. 131. Omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión. Creo que este está viejito, dice de 2 a 4 años. Listo. Gracias. Esa es una omisión que está tipificada y por estar tipificada será una omisión. ¿Qué clase de omisión es? Propia. Propia. Perfecto. Propia. Artículo, ¿qué dije? 233. De los delitos contra la asistencia alimentaria en el capítulo 4. Artículo 233. El que sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Esa es otra omisión. Ojo. Pero ahí sigue, ¿no? ¿Aló? Ese artículo tiene una continuación. Dale, dale. No, pero permítame, doctor Ricardo, una acotación que quiero hacer acá. A pesar de que es un delito omisivo los alimentos, también es por la única obligación que me pueden privar a mí de la libertad. Por alimentos. Es una obligación pecuniaria y es por la única que me puede privar de la libertad. Por otra no me pueden privar de la libertad. Hay que tener en cuenta. Si yo le debo, por ejemplo, 10 millones de pesos al doctor Daniel González, mediante un título valor, ya sea letra de cambio, pagaré o alguna otra, simplemente me iniciarán un ejecutivo, que ustedes ya conocen en qué consiste un ejecutivo, y me embargarán mi carro, mi casa, lo que tenga, más no me privarán de la libertad. Pero sí, por la deuda de alimentos me pueden privar de la libertad cuando se inicia un proceso penal. Listo, ahora sí, doctor Ricardo, por favor. No, pero digamos ahí, era como lo importante de ese artículo, aunque sigue, ¿sí? Que dice que de 54 meses y una multa de 13.33 y 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se dará de prisión de 32 a 72 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dice, cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor, ojo ahí. Parágrafo primero, para efectos del presente artículo, se tendrá por compañero o compañera permanente únicamente al hombre y la mujer que forma parte de la unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años en los términos de la Ley 54 de 1990. Parágrafo número 2. En los eventos tipificados en la presente ley se podrá aplicar el principio de oportunidad. Listo.
Ese es un acuerdo que se lleva con la Fiscalía. Por eso, doctores, en el evento que nosotros tengamos un proceso, tenemos que remitirnos primero al código, qué es lo que dice el código, interpretarlo lógicamente para poder nosotros llevar a cabo ese proceso, ¿no? Acá nos indica quiénes conforman la unidad familiar, a quienes se le deben alimentos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero significar es que hace parte de una conducta punible por omisión propia, es decir, que está tipificado en nuestra norma. El siguiente, ¿cuál era el 152? ¿O 325 y 441? Bueno, dale. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y estando obligado a prestarlas, omita la medida de socorro y asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas, incurrirá en prisión de 3 años a 5 años y multas de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. El siguiente, esto es para indicar que son delitos por omisión propia. Siguiente, ¿cuáles dije? El 325 y el 441. Buenos días, doctor. El 325. Buenos días, doctor Camilo. Dice, omisión de control. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que con el fin de ocultar e encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de algunos o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo. Incurrirá por esta sola conducta en prisión de 38 a 128 meses y una multa de 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Entonces, mire que es otro delito que se comete por omisión. Y lo que les indicaba, el código nos trae cada uno de los delitos y nos lo explica claramente. El que tal cosa cometa tal, inclusive nos indica la pena de imponer. ¿Vale? Eso es el tipo penal completo. Después, cuando miremos eso, la clasificación de los tipos penales, hacemos referencia a esto. Es explicación clara, precisa, concisa que hace el código, más la imposición de la pena, se denominan tipos penales completos, pero eso lo hablamos en su clase, porque habrá tipos penales incompletos también y debemos mirar esa diferencia entre los dos. El último creo que es el 441, doctores. ¿Nadie lo tenía a la mano, doctores? Claro que sí, doctor. 441 es de la omisión de denuncia de particular. Pero el título, doctor, siempre léame en el título, doctores, por favor. Siempre el título. Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Ah, ¿sí ven? Ya teniendo claro el título, sabemos de qué vamos a hablar, doctores. Es importante, porque si yo si los pongo, por ejemplo, a hablar del artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, que ahorita vamos a hacer ejercicio cuando el doctor Javier me lea el 441, les voy a hacer ese ejercicio y verá que por qué les indico y les digo que leamos primero el título. Doctor Javier, el 441, por favor. 441, capítulo segundo de la omisión de denuncia de particular. Perfecto. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos y cualquiera de las conductas contempladas en el título segundo y en el capítulo cuarto del título cuarto de este libro. En este último caso, cuando el sujeto pasivo sea un menor de 12 años,
omitiente sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de 3 a 8 años. Listo. Esos son y hay muchos más, doctores, mucho más delitos que se cometen por omisión propia. Y decíamos que la omisión propia es aquellos delitos o tipos penales que están tipificados en nuestra norma, en su código 599 del 2000, en el libro segundo, todo eso, ahí encontramos nosotros los delitos que se pueden dar por omisión propia. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio acá, doctores. Alguien que me lea únicamente el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, únicamente ese artículo, que nos indica que en esta audiencia se le dará la calidad de víctima, algo así. Bueno, de la Ley 599 o Código de Procedimiento Penal. Artículo 340, concierto para delinquir. No, del Código de Procedimiento Penal, doctora. Un momento, qué pena. Acerca de la víctima, doctora. ¿Utilización de las pruebas de referencia? Señora. ¿Utilización de las pruebas de referencia para fines de impugnación? No lo ¿El oigo, 440 o el 340? El 340 del Código de Procedimiento Penal que es sobre la la ley víctima. 906. El de la víctima, doctor. doctor. 340. Eso, la víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya de existir un número plural de víctimas. El juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral. Listo, miren, es el ejemplo que les daba para que siempre leamos el título. Acá me dice, en esta audiencia se reconocerá la calidad de víctima. Y yo no sé en cuál audiencia, doctores. Por eso es importante que me lean el título. Ahora, doctor, léame el título. El juicio. Título 1 de la acusación. Capítulo 2, audiencia de formulación de acusación. Hablar de la audiencia de formulación de acusación. Y ya en el 340 dice, en esta audiencia, ya he leído que es en la audiencia de formulación de acusación donde se le va a dar a reconocer la calidad de víctima. Esto es un ejemplo, ojo, para títulos, con la sola lectura del título ya sabemos cuál es el tema que nosotros vamos a dilucidar o vamos a tratar en ese tema, o el artículo que yo les indique. Siempre vamos a leer el título para poder saber cuál es el tema que vamos a mirar. Bien, doctores. Doctor, perdón, una pregunta. En ese juicio como tal, en el momento de la acusación, ¿ya estamos frente a un juez de conocimiento? Sí, ya. Sí, perfecto. Sí, claro, gracias. Ya. Cuando yo les indicaba, cuando ustedes vean su procedimiento, que creo que lo ven es en último semestre, creo, cuando vean consultorio jurídico 4, van a hacer referencia a las diferentes audiencias que se surten ante un juez y ante el otro juez, de qué manera, cómo se llaman cada una de las etapas, toda esa situación. Pero ahí vamos despacio, doctores, porque eso le sucede a uno cuando está mirando el derecho penal, quiere ya saber de las audiencias, cómo se hacen, la práctica, pero no toca primero empezar a conocer del derecho penal general y para poder avanzar. Bien, doctora Zulma, con el debido respeto, a ver si me puede colaborar con la asistencia, si es tan amable. Sí, señor, por favor, un momento. Muchas gracias. Mañana continuamos con la otra forma de ejecutar las conductas punibles, que es la omisión. La omisión impropia o comisión por omisión, ahí tenemos que detenernos un poquito porque hay que hablar de unas cosas importantes de una institución que hace parte de esa omisión impropia o comisión por omisión. Doctor, yo le quería realizar una pregunta, si es posible. Señor. Es fuera del tema, qué pena con usted. Creo que tú nos habías dejado un trabajo de buscar un caso con los temas que ya habíamos tratado en clase. Quería saber qué metodología vamos a utilizar, porque creo que es para este viernes, ¿cierto? No, mira, no es con los temas que ya hemos visto. Es un caso cualquiera, no importa, ya sea de renombre que haya tenido y toda esa situación.
que es para cualquier caso. Sí, señor. No es, y que no esté solamente relacionado con estos temas porque no, vendría a ser una situación. Es un caso cualquiera que ustedes conozcan, lo miramos el día viernes y es para qué. Para que en las últimas semanas todos estos temas que hemos mirado los apliquemos a uno o dos o tres casos. Yo escojo los casos y apliquemos todo esto. Pero sí, señor. Pero entonces mi pregunta, para ser un poco más preciso, ¿vamos a hacerlo a modo de exposición, con diapositivas, como lo hicimos la vez pasada, o No. cómo lo vamos a tratar? Vamos a tomar el caso y de pronto voy a hacer una casuística. Con el caso o los dos casos que haya tomado, les preguntaré, por ejemplo, de acuerdo al caso en mención o en concreto de estudio, indique si se puede dar tentativa, si se puede dar, si hay autor, coautor, si hay determinador, si hay cómplice, qué sujeto activo de la conducta punible es, si es determinado o indeterminado, si se causó con dolo, con culpa o con preterintencia. Algunas preguntas que les voy a indicar a manera de casuística para que ustedes lo apliquen. Ok, perfecto, doctor. ¿Vale? Muchísimas gracias. Por eso requiero que unos casos bien hechecitos. Con eso tomo unos 3 o 4 y miramos, o todos, y cada grupo. ¿Sabe que sí es mejor? Gracias, doctor Alejandro, por darme esa iniciativa. A cada grupo y cada grupo tiene un caso. A cada grupo le voy a formular una serie de preguntas sobre el caso que ustedes tengan y lo resolvemos de esa manera. Cada grupo, ¿vale? Mejor así. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Listo. Bueno, listo. Qué pena, doctora Zulma, ¿ya? ¿Aló? Doctora Zulma, Aló, ¿tiene el micrófono apagado? Sí, señor. Ya. Ahora Buen sí. día. Buen día, doctora. Ahora sí, buen día para todos y todas. Arbeláez Gallón. Julián. Buenos días, presente. Buen día. Arias Merchán. Zulma, buenos días, presente. Buen día. Arias Aguirre. Buenos días, presente. Ávila Puentes. Buenos días, presente. Bustamante Morales. Buen día, compañera, presente. Camargo Bejarano. Buenos días, presente. Carrillo Rojas. Carrillo Rojas. Carrillo Rojas Wilson. Voy por ahí. Creo que no está. Estaba en clase. Estaba un momento. Sí, él estaba en clase. Castaño Quintero. Presente, buenos días. Castiblanco Rativa. Presente, buenos días. Castro Vaquero. Presente, buenos días. Yoyo Mendoza. Presente, Zulma. Cueto Jonathan. Buenos días, presente, Zulma. Donoso Ramírez. Estefanía. Donoso Ramírez Estefanía. Duarte Niño. Presente. Gaitán Ramírez. Gaitán Ramírez. Ana María. Ana María. Casa Soy Fajardo. Presente, Zulma, buenos días. Troncoso. Perdón, García Troncoso. Hola, Zulma, muy buenos días. García Muñoz. Presente, Kelly. buenos días. ¿Listo, Kelly? Garzón María Alexandra. Presente, compañera, buenos días. González Monroy Daniel. Buenos días, Zulma, presente. Granados Maya Daniel.
Presente, buenos días. Guevara Aguirre Galo. Buenos días, atento. Bello Jiménez. Buenos días, presente. Buenos días. Jiménez Quintana Gabriela. Buenos días, presente. López de Oya Laura. Presente, Zulma, buenos días. Silva Carrillo Valentina. Qué pena, Zulma. Wilson Carrillo es que no me ha podido conectar. Sí, Zulma, ¿me estás escuchando? ¿O no me escuchas todavía? Es que se cambia el micrófono. Donoso. Sí, señora. Gracias. Carrillo ya también. Muchas gracias, Zulma. Bernal Castillo. Presente, buenos días. Lombana Cortés. Buenos días, Zulma, presente. Peña Camargo. Buen día, compañera. Buen día, compañeros. Profesor. Presente. Buenos días. Álvarez Contreras. Zulma, buenos días, presente. Hola, ma. Hernández Plaza Andrés José. Andrés. Hernández Plaza Andrés José. Presente, Zulma. Ok. Ruiz Duarte Kevin. Buenos días, Zulma, presente. Martínez Monsalve. Presente. Gómez Rodríguez Cindy. Buenos días, presente. Zamora Lozada. Buenos días, presente. Erazo Puentes. Presente, Zulma, buenos días. Gracias. Ya creo que concluyo. Doctora Zulma, una pregunta. Señor. En total, ¿cuántos estudiantes son? Porque veo que acá se habían inscrito y faltan muchísimos. Sí, señor. Lo que pasa es que hay unas personas que son de otro grupo. Están asistiendo al 2A. Y pues la lista se había enviado corregida del grupo, perdón, del 2B. Y se había enviado corregida, pero volvieron nuevamente a enviarla con personas que están asistiendo al otro grupo. ¿Que están asistiendo? Sí, señor. Bueno, de aquí al viernes miramos a ver la lista definitiva porque ya serían 2 semanas y miramos la definitiva porque acá me aparece en rojo muchas personas que no me han asistido. Sí, señor. Por eso nos solicitan que les 1, enviemos de 2, nuevo las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 personas que no han asistido. Sí, señor. Bueno, listo. Zulma, buenos días. Doctora Diana, buenos días. ¿Cómo está? Ana María, buenos días. Ana María. Lo que pasa es que estabas llamando a lista y no alcancé a contestarte. Okay. Sergio, silencio. Pero pues aquí estoy. Ana María, bueno. Gracias, profe. Disculpe. Entonces, para quedar claros, el caso lo debemos tener listo para el viernes y el parcial es para el lunes. No, el parcial creo que es el martes. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, sí. El martes creo que es el parcial. Pero ¿cómo hacemos? No, sí, eso es un caso, cualquier parte conseguimos un caso y lo tenemos listo porque es que necesito analizarlos, a ver cuál caso me compagina porque estamos mirando derecho penal general y que me hable mucho de penal general. Bueno, un caso cualquiera, no interesa.
Y si el parcial es el día martes, del martes en 8 tenemos el otro parcial y el último creo que es la sesión número 19. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí, doctor, una pregunta. Frente al parcial, ¿ese va a ser virtual, oral? ¿De qué forma se va a hacer? Ese parcial ya habíamos hablado que se va a hacer virtual, 10 preguntas con una única respuesta, selección múltiple. Una pregunta y o un ejemplo de algún tema y son 4 preguntas con una respuesta que es correcta. Escrito ahí en la plataforma yo lo dejo para el día martes, por ejemplo, para iniciar a las 8 y hablemos 8:15 para que todos se hayan podido ingresar y iría hasta las 8:45. Perfecto, doctor, muy amable. Bueno. Doctor, entonces hoy quedamos con asistencia de 37 personas. 37, gracias, doctora Zulma, muy amable. Listo, con eso, con ellos trabajamos y miramos. Porque ya alguna persona que vaya a ingresar y que no haya asistido estas 2 semanas, pues ya ni modos, ya no se puede, porque ya perdería por fallas. Allá se pierde con el 20% como les se indicó. Gracias, Bien, profe. doctores. Señora. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Doctoras, muchas gracias, muy amables. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Mañana explicaremos la comisión por omisión y continuamos con los temas. Chao, profe. Señora. Hasta luego, profesor. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, adiós. Me toca... para enviar eso a la universidad. Listo, doctores. Muchas gracias. A usted, éxitos.